El hombre de Taured, el viajero del multiverso, el encuentro imposible. Imagina esto. Estás en el Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. Es el año 1954, una época de reconstrucción, de formalidad y de un Japón que comienza a abrirse al mundo tras la guerra. Todo parece normal. El eco de los pasos sobre el mármol, el murmullo constante de voces en diversos idiomas, los anuncios por los altavoces que dictan destinos como París, Nueva York o Londres. El olor a tabaco de pipa y café inunda las salas de espera. Los equipajes de cuero ruedan por el suelo. Pero de repente, algo no encaja. Algo rompe la armonía de la rutina burocrática. Un hombre llega al control migratorio. Es un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, de rasgos europeos y una expresión de cansancio típica de quien ha pasado demasiadas horas sobre el océano. Se acerca a la cabina, saluda con una inclinación respetuosa y entrega su pasaporte con total tranquilidad, como cualquier otro viajero que solo desea llegar a su hotel. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo el sistema se detiene, porque ese pasaporte pertenece a un país que no figura en ningún mapa. Un país llamado Taured. Lo más inquietante no es el documento en sí. Lo más perturbador es que el hombre estaba completamente convencido de que su nación era tan real como el suelo que pisaba. Y lo que ocurrió después desafía no solo las leyes de la seguridad internacional, sino las leyes de la propia física. Esta es la reconstrucción detallada del escalofriante caso del hombre de Taured, la anomalía en la aduana. Nada en su llegada levantó sospechas iniciales. El hombre hablaba un francés fluido, que parecía ser su lengua materna, pero también se defendía perfectamente en japonés y otros 3 idiomas europeos. Su comportamiento era el de un ejecutivo de alto nivel, un viajero frecuente acostumbrado a los protocolos aeroportuarios. Pero cuando el oficial de aduanas abrió el pasaporte, la confusión se apoderó de la sala. ¿Taured? Preguntó el oficial, frunciendo el ceño. El viajero asintió con naturalidad. Explicó que estaba en Japón por negocios, que trabajaba para una empresa internacional y que esta era su tercera visita al país en el último año. Los agentes se miraron, desconcertados. Consultaron sus manuales de geografía política. Revisaron las listas oficiales de naciones reconocidas por la ONU. Nada. Taured no existía. Pensaron que podría ser un error de traducción, quizá una forma arcaica de referirse a algún principado europeo, o incluso una broma pesada de un falsificador muy talentoso. Pero el hombre no parecía estar bromeando. Al contrario, su sorpresa ante la ignorancia de los oficiales era genuina. Se mostró ofendido, luego confundido y finalmente alarmado. Para él, Taured no era una fantasía. Era un país con 1000 años de historia, ubicado entre Francia y España. El momento del mapa. La situación se volvió crítica. Las autoridades decidieron llevarlo a una oficina privada para interrogarlo. Necesitaban entender qué estaba pasando. Señor, por favor, señale su país en este mapa, le dijeron, extendiendo un mapamundi sobre la mesa. El hombre, con una seguridad absoluta que helaba la sangre, puso el dedo sobre la zona de los Pirineos. Aquí dijo, esto es Taured. Pero el mapa decía otra cosa. Donde su dedo señalaba, las letras impresas decían Andorra. Cuando el hombre vio el nombre de Andorra, su rostro palideció, se alejó de la mesa como si hubiera visto un fantasma. Insistía en que Andorra era un nombre que jamás había escuchado, que ese territorio pertenecía a su nación desde hacía siglos. En ese instante, el aire en la habitación cambió. Ya no se trataba de un problema de pasaportes, se trataba de una colisión entre dos realidades, pruebas de una realidad distinta. Los oficiales japoneses, conocidos por su eficiencia y escepticismo, decidieron revisar sus pertenencias con minucia forense. Si era un espía, debía haber una grieta en su historia. Pero lo que encontraron solo sirvió para hundirlos más en el misterio. El hombre llevaba moneda de diversos países europeos, billetes reales, de curso legal en aquel 1954, documentos empresariales, contratos y correspondencia con sellos de empresas japonesas con las que supuestamente iba a reunirse, tarjetas bancarias, emitidas por un banco desconocido llamado Banco de Taured, su pasaporte. Y aquí es donde la lógica se quiebra por completo.
El pasaporte no era una imitación barata. El papel moneda, las marcas de agua y la encuadernación eran de una calidad superior a la de muchos países de la época. Pero lo más aterrador eran los sellos de entrada y salida. El documento estaba lleno de timbres aduaneros de aeropuertos de todo el mundo, incluyendo sellos previos de la aduana de Japón. Los oficiales llamaron a la empresa japonesa con la que el hombre decía tener una cita. La respuesta fue unánime. Nunca hemos oído hablar de este hombre, ni de su empresa, ni mucho menos de su país. Llamaron al hotel donde supuestamente tenía una reserva. El hotel existía, pero no tenían constancia de ninguna reserva a su nombre. El hombre estaba atrapado en un laberinto de espejos. Tenía todas las pruebas de que su vida era real, pero el mundo en el que acababa de aterrizar le decía que él era una imposibilidad estadística. El viajero comenzó a desesperarse. Se sentía como si el universo entero le estuviera gastando una broma macabra. Gritaba que él era un ciudadano legítimo, que tenía familia, que tenía un hogar al cual volver. La desaparición, imposible. Sin saber cómo proceder, y ante la falta de una identidad legal, las autoridades decidieron retenerlo hasta que el consulado o los servicios de inteligencia pudieran aclarar el asunto. No podían arrestarlo formalmente por un crimen, pero tampoco podían dejar que un hombre de ninguna parte caminara libremente por Tokio. Lo trasladaron a un hotel cercano. No era una celda, pero estaba bajo vigilancia máxima. Lo alojaron en una habitación en un piso alto, el sexto o séptimo piso, según las crónicas. La habitación tenía una única ventana, pequeña y sin balcón, que daba a una caída vertical hacia la calle. Dos guardias armados de inmigración se apostaron frente a la única puerta de salida. El plan era simple: dejar que descansara, mantenerlo vigilado toda la noche y por la mañana llevarlo ante expertos en caligrafía y geopolítica. A la mañana siguiente, los oficiales llamaron a la puerta. No hubo respuesta. Al entrar, la habitación estaba en un silencio sepulcral. El hombre de Tauret se había ido. Revisaron cada rincón. El baño estaba vacío. La cama estaba hecha, pero con señales de haber sido usada. La ventana estaba cerrada y asegurada por dentro. Era físicamente imposible que un hombre saltara desde esa altura sin morir o ser visto por la multitud de la calle. La puerta nunca se abrió. Los guardias juraron por su honor que nadie había cruzado ese umbral. Pero lo más inquietante fue el inventario de pruebas. En la oficina de aduanas del aeropuerto, guardados bajo llave en una caja fuerte, estaban su pasaporte y sus documentos bancarios. Cuando los oficiales abrieron la caja fuerte para recuperar las pruebas del impostor, estaba vacía. Todo rastro de su existencia desapareció simultáneamente. No solo el hombre, sino la evidencia física de que alguna vez estuvo allí, como si la realidad misma hubiera detectado un error en el código y hubiera ejecutado una función de borrado. ¿Qué ocurrió realmente? El caso de Tauret ha sido analizado por investigadores de lo paranormal, entusiastas de la ciencia ficción y escépticos durante más de 70 años, sin registros oficiales claros, ya que, convenientemente, los documentos desaparecieron. Muchos dicen que es solo una leyenda urbana nacida de un relato de ficción. Sin embargo, hay registros de prensa de la época que mencionan incidentes similares con viajeros desubicados. Esto nos lleva a plantearnos las grandes teorías. El fraude maestro podría haber sido un estafador de un nivel nunca antes visto, alguien que creó una nación ficticia para evadir impuestos o realizar espionaje. Pero ¿cómo explicar los sellos aduaneros auténticos de otros países? ¿Y cómo explicar su desaparición de una habitación vigilada en un piso alto? Un mago podría desaparecer de una caja, pero no puede hacer desaparecer sus documentos de una caja fuerte a kilómetros de distancia. El viajero interdimensional. Esta es la teoría más fascinante. La física cuántica moderna contempla la posibilidad de los muchos mundos o el multiverso. Imagina que nuestra realidad es solo una frecuencia en una radio. Justo al lado hay otra frecuencia casi idéntica. En esa otra frecuencia, el microestado de Andorra nunca se formó, y en su lugar surgió el reino de Tauret. El hombre simplemente caminó por un punto ciego entre dimensiones, un error en el tejido del espacio-tiempo, y aterrizó en nuestra frecuencia. Al notar que no pertenecía aquí, el universo, o quizás él mismo de forma inconsciente,
Regresó a su punto de origen. El error de la simulación. Para los creyentes en la teoría de la simulación, el hombre de Taured fue un glitch, un personaje que fue cargado en el mapa equivocado. Al ser detectado por los administradores del sistema, o por la propia lógica de la programación de nuestra realidad, el error fue corregido, eliminando al sujeto y cualquier rastro de su paso por nuestro servidor, el eco del misterio. El caso de Tauret sigue siendo un recordatorio de lo frágil que es nuestra percepción de la verdad. Vivimos confiados en los mapas, en los libros de historia y en la solidez de nuestras fronteras. Pero, ¿qué pasaría si mañana despertaras en un mundo donde tu país no existe? Donde tu pasaporte es un pedazo de papel sin valor y donde nadie reconoce el nombre de tu ciudad. No hay grabaciones de video de 1954 que podamos analizar con inteligencia artificial. No hay huellas dactilares en el sistema, solo queda el relato. Quizás, en este preciso momento, en una dimensión paralela donde Taured es una potencia europea, un hombre está sentado en un bar de su capital, contando una historia increíble a sus amigos. Una historia sobre el día que viajó a un lugar extraño llamado Japón, donde la gente estaba loca, los mapas estaban mal dibujados, y un pequeño país llamado Andorra ocupaba el lugar de su amada patria. ¿Y tú, qué crees que pasó? ¿Fue un hombre desesperado huyendo de algo que no entendemos? ¿Fue un espía con trucos de prestidigitador? ¿O fue la prueba irrefutable de que no estamos solos en el tejido de la realidad? A veces, los misterios más aterradores no son los que tienen monstruos o fantasmas, son los que nos obligan a mirar el mapa de nuestra propia vida y preguntarnos, ¿es esto real? Si este viaje por los bordes de la realidad te ha inquietado, recuerda que el mundo es mucho más extraño de lo que nos permiten ver. Suscríbete, porque lo que viene es aún más perturbador.